Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola chicos, muy buenas y bienvenidos al curso de modelado en SAP HANA. Bueno, en esta clase vamos a comenzar con lo que es la parte teórica para ver qué consistiría el modelo relacional, qué normas tenemos que seguir, qué características tiene y cómo podríamos pasar del diagrama entidad-relación al modelo relacional. Vale, el modelo relacional conforma el modelo lógico o esquema de la base de datos, a partir del cual se podrá realizar el modelado físico. Se trata de un paso necesario, ya que, como hemos comentado en el modelo entidad-relación, es una representación conceptual que no permite su implementación directa en una base de datos. El diagrama entidad-relación habíamos dicho que era el nivel conceptual. Mostrábamos la estructura de los datos que queremos almacenar de forma comprensible y fácilmente interpretable. No nos preocupamos en ningún momento sobre qué base de datos se va a implementar, qué problemas o limitaciones puede tener esta o cosas similares. Ahora que nos metemos en el modelo relacional que actúa a un nivel muy inferior. Tal como dice aquí, este esquema muestra el modelo lógico de la implementación. Ya nos va a tocar ser un poco más específicos. Aquí vamos a tener que empezar a tener en cuenta pues todas estas cosas. Y también podemos considerar que se trata de una forma de traducir, entre comillas, ese modelo, ese diagrama entidad-relación, de forma que comience a ser comprensible por la base de datos. Aquí ya vamos a poder ir incluyendo pues los tipos de datos, vamos a convertir la estructura en forma de tablas para ver cómo se va a quedar implementada finalmente, marcando las claves foráneas y añadiendo campos necesarios que no aparecían en el anterior modelo. Como ya hemos visto, una base de datos relacional consiste en un conjunto de tablas. A cada una de ellas se le asigna un nombre exclusivo y se compone por registros. El modelo relacional utiliza una colección de tablas para representar datos y las relaciones entre esos mismos datos. Cada tabla pues tiene múltiples columnas y cada columna tiene un único nombre. En este modelo relacional podemos comenzar esta construcción de dos maneras distintas. Podemos, por una parte, ir siguiendo nuestro propio criterio y comenzar creando un conjunto de tablas inicial según nos parece que pueda ser la mejor distribución de las mismas. Después iremos aplicando operaciones de normalización hasta ir logrando que el esquema final sea lo suficientemente óptimo. Vamos, que podemos hacer la distribución a ojo y luego ir puliéndola. El otro sistema sería comenzar construyendo un esquema entidad-relación, tal y como hemos aprendido a hacerlo, y después aplicar las reglas de conversión que vamos a aprender para transformarlo en un modelo relacional al que también aplicaremos estas normas de normalización y de ese modo obtendremos también un esquema óptimo. Diciéndolo así, de esta manera, casi parece que lo más rápido es tirar unas cuantas tablas a ojo e ir aplicando normalización hasta que nos quede bien, ¿no? A ver, no os dejéis engañar. Es más organizado y limpio y sueles llevarte menos disgustos de tener que volver a empezar de cero si aplicamos el segundo método. Y en este curso, lógicamente, no buscamos lo rápido, sino la forma más correcta de hacer las cosas. Luego, en el día a día, vosotros sois los que decidiréis hasta qué punto os sentís a gusto de una manera u otra
y cómo queréis enfocar las cosas. Pero yo os voy a enseñar a hacerlo partiendo de un esquema entidad-relación y convirtiéndolo luego a un esquema relacional. Además, pues nos aporta también ciertas ventajas, tal como nos indica la documentación, ya que tenemos un diagrama visual que nos ayuda a apreciar los detalles y es más sencillo crear las tablas iniciales a través de reglas de conversión que ir tirándolas ahí según nos parece a nosotros. Por supuesto, a pesar de que hablamos de tablas, no es forzoso dibujar las mismas, sino que se utiliza también habitualmente una asignatura de texto que representa la información necesaria. Vale, en esta diapositiva podéis ver un diagrama entidad-relación, aunque es un poco distinto al que hemos visto. Realmente hay distintas maneras de dibujar estos diagramas entidad-relación. Yo os he enseñado un poco la más genérica, con la que yo por lo menos más a menudo me suelo encontrar. Aún así, veis que lo podéis interpretar fácilmente, ¿no? Las entidades siguen siendo estos rectángulos, estudiante y curso, y las relaciones siguen siendo rombos, inscrito en. Pero cambia un poquito la forma de dibujar los atributos. En lugar de el óvalo que usamos nosotros, aquí dibuja un circulito junto al nombre. Y estas que veis aquí pintadas de negro, esta de aquí, por ejemplo, pues digamos que marca el campo clave. Hay distintos símbolos, como os decía, para conseguir lo mismo, según los estudios de quién nos estemos basando. Yo, como os digo, os he enseñado la simbología más extendida, en mi opinión, o según mi experiencia, pero si miráis por internet veréis que hay más. Son bastante similares, así que podéis utilizar la que más os guste y bueno, seguirá siendo igual de fácil de interpretar para alguien que conozca un poquito de estos temas. Vale, vamos a ver. En este esquema que tenemos en pantalla, los nombres de las entidades y de la relación aparecen seguidos de los nombres de los atributos encerrados entre paréntesis. Es lo que veis aquí en la parte de abajo. Las claves primarias son los atributos subrayados. Sería control, número de curso y en este caso control y número de curso. Así, si vemos el esquema, vemos que la primera tabla resultante partimos de la entidad estudiante y nos da como resultado la tabla estudiante, que contiene las columnas control, apellido y promedio. Esta línea que estáis viendo aquí. Si os dais cuenta, pues tiene lo mismo, ¿no? Estudiante, el nombre de la entidad, control, un atributo, apellido, otro atributo y promedio. Y control, que viene aquí marcado en negro, nosotros lo tendríamos subrayado según nuestra asignatura, pues aquí aparece subrayado indicando que es el campo clave. Vale, lo mismo nos ocurre con curso, donde tenemos el número del curso y el nombre del curso. Lo que no indican en este esquema entidad-relación es la cardinalidad de la relación, aunque la podemos deducir fácilmente. Sería una relación N a M, dado que un estudiante puede encontrarse en varios cursos y cada curso está formado por varios estudiantes. Esto, como veremos, hará que tengamos que crear una nueva tabla que será la relación, inscrito en, ya que, como os dije, las relaciones N a M no se pueden implementar en la base de datos de forma directa. Y además, como veis, en esta relación tenemos también dos atributos, lo que ya nos obliga a crear una nueva tabla, dado que no podríamos crear esos campos ni en el curso ni en estudiante. Serían los atributos semestre y calificaciones. Aquí la vemos abajo, inscrito en control, número de curso, semestre y calificación. Entonces, fijaros que posee dos campos que no aparecen en el esquema.
En el esquema tenemos semestre y calificación, y aquí nos añade control y número de curso. También vamos a ver a qué se debe esto. Principalmente, bueno, entre los dos van a componer la clave primaria de esta tabla. Y bueno, una vez que vemos este esquema, esta parte de aquí, podríamos representarla fácilmente en forma de tabla e incluso añadirle datos para comprobar de una forma visual cómo se iría almacenando. Aquí tendríamos la tabla estudiante, la veis aquí a la izquierda. Pues como os digo, tenemos el campo control, el campo apellido y el campo promedio, como vemos en la parte de arriba. Control, apellido y promedio. Y aquí pues hemos metido unos datos de prueba para ir viendo cómo se va rellenando la tabla. Dato de control, pues 1, 2, 3, 4, 5. El apellido es López y el promedio es 8. Dato de control 9, 8, 7, 6. El apellido sería Martínez, el promedio 9, etcétera, etcétera. La tabla curso, lo mismo. El curso se compone de los atributos número de curso, nombre curso. Número de curso 012. Nombre de curso diseño. Número de curso 025. Nombre de curso programación. Número de curso 034. Nombre del curso estructuras. Y finalmente tendríamos la tabla inscrito que nace de la relación que hemos visto. Control, número de curso, semestre y calificación. Control 1, 2, 3, 4, 5. Número de curso 012. Tercer semestre, calificación 9. Control 9, 8, 7, 6. Número de curso 025. Semestre 5, calificación 8. Y para que veáis de dónde sale todo esto, daros cuenta, control 1, 2, 3, 4, 5 es este registro de aquí. Pasamos este dato aquí a control. Curso 0, 1, 2. Pasamos este dato aquí. Y luego ya el semestre en el que estamos dedicándonos, este sería el tercer trimestre, y la calificación de ese curso, de este alumno en este semestre, sería calificación 9. Bueno, esto todo lo vamos a ir viendo más en detalle, pero simplemente un primer vistazo que os doy. Vale, ¿qué características tiene el modelo relacional? Si queremos enumerar las características de este modelo, deberíamos comenzar por indicar que se trata de un modelo orientado a registros. Podéis verlo simplemente al pensar en que se puede representar en forma de tabla. En la actualidad es posiblemente el modelo de mayor uso, aunque también hay que tener en cuenta que ha ido evolucionando con los años y se ha ido mejorando. Habitualmente se suele presentar el esquema dibujando las tablas con una serie de datos, aunque también hay otra forma de escribirlo en la que vamos poniendo los campos en forma de tabla indicando sus tipos de datos, qué campos son clave, etcétera. Y también está la forma que os acabo de enseñar hace un momento, simplemente con texto. Entonces hay distintas formas de ir representándolo. Y bueno, como veis aquí, los conceptos que vamos a utilizar en este esquema son los que se indican aquí en la plantilla. Relación, tupla, cuerpo, columna o atributo, dato, cardinalidad. Y en este caso, la cardinalidad se refiere al número de tuplas de registros que va a soportar esa tabla. Vamos, lo que estimamos y los dominios que tendrán los atributos. Vale, vamos a hablar también de las claves. Y en nuestro modelo de datos vamos a tener que aplicar también las claves que vayamos considerando para establecer las relaciones y las restricciones que van a tener las tablas. Para ello nos vamos a encontrar con distintos tipos de clave. O sea, en nuestro modelo de datos deberemos aplicar también claves a las tablas que vayamos formando. Podremos encontrar distintos tipos de clave para ellos. Empezamos con la clave única, que nos dice provoca que no pueda haber dos valores iguales. Podemos tener varias claves únicas en una tabla.
La función de esta clave en realidad es puramente evitar redundancias o duplicidades. Nos va a obligar a que no pueda haber dos valores iguales en ese campo o en ese conjunto de campos. No tiene por qué componerse de un solo campo. Si tratamos de introducir un valor duplicado, la base de datos deberá lanzarnos un error y simplemente no hará la inserción. Además, no tenemos límite, ¿no? Podemos tener tantas claves únicas como queramos en una tabla. Bueno, tantas como queramos o tantas como atributos contenga la tabla. También, como os decía, puede haber una compuesta que coja más de un campo. Eso ya va a ir dependiendo de la funcionalidad que necesitemos nosotros al final. Clave primaria. Una clave única elegida para identificar el registro, participa en la creación de relaciones y solo puede haber una en cada tabla. La clave primaria es fundamental. Por una parte, cumplimos la misma restricción que con la clave única. Quiero decir, no nos va a permitir valores duplicados, pero además tampoco va a permitir valores nulos. Nos obliga a introducir siempre un valor en la tabla. Y su papel principal es que debe ser capaz de identificar un registro concreto de una forma única, sin que haya ningún lugar a confusión, que no pueda dar ningún lugar a dudas. O sea, yo si meto un valor de la clave primaria, me tiene que salir un solo registro. Si me sale más de uno, hay un error. Como dice aquí, participa en la creación de las relaciones. Entonces, la clave primaria pues, va a ser fundamental para establecer la relación entre distintas tablas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la limitación esta, solo puede haber una única clave primaria en una tabla. No sé si llegaría a tener sentido, tampoco lógico, meter varias, pero al ser un campo que identifica de forma unívoca un registro, con una es totalmente suficiente. Y bueno, lo dicho, no nos permite introducir más. Claves foráneas. Es una referencia a una clave de otra tabla, generalmente a la clave primaria de otra tabla. Y no requiere ser una clave única. Entonces, estas claves, las claves foráneas, nacen de las relaciones. Cuando tenemos una relación entre dos tablas, vamos a necesitar un campo en común en ambas tablas que sirva para que estos registros se relacionen entre ellos. Este campo se marca, podríamos decir, con una clave ajena que va a hacer referencia a la clave primaria de otra tabla. Quizá os suene algo confuso aún, pero ya veréis cuando lo pongamos en práctica cómo realmente es bastante sencillo y lógico. Y tendríamos también la clave índice. Esta nos va a servir para que las consultas que se hagan a la base de datos, usando los campos que tienen esta clave, pues van a ser mucho más rápidas que si no tuviera la clave creada. Además, podemos crearlas con cualquier campo o conjunto de campos que queramos. Pero bueno, tampoco vamos a crear un índice por cada campo. Podría parecer lógico, ¿no? Pues yo cojo una tabla, quiero que todas las búsquedas sean ágiles, así que le voy a establecer un índice en cada uno de los campos y así de esa manera me da exactamente igual por donde busques, que todas las búsquedas van a ser rápidas. Pero ¿qué ocurre? Que estas estructuras ocupan también espacio en memoria. Más adelante os voy a explicar cómo son físicamente, qué operaciones se hacen por debajo en la base de datos, para que entendáis cómo funcionan y por qué acelera las búsquedas. Pero de momento simplemente quedaros con esto. Una clave índice ocupa espacio en memoria. Con lo cual, cuantas más creemos, más espacio en memoria voy a ocupar. ¿Esto qué provoca? Que tenemos que estudiar la tabla, estudiar cómo la vamos a atacar,
qué campos son los que vamos a utilizar generalmente, y de esta manera vamos a introducir las claves índice justas y necesarias. Vale, el siguiente punto en el modelo relacional es la normalización, que ya os la he mencionado en un par de ocasiones. Pues vamos a ver ahora en qué consiste. Las relaciones que describe Cott es el señor que creó estas reglas de normalización, al definir su modelo relacional, son transformadas en tablas al momento de trabajar con una base de datos. Las formas normales buscan optimizar estas estructuras, eliminando básicamente la redundancia, utilizando como medio principal las dependencias funcionales. Las formas normales, que es como se conocen, son un pequeño número de reglas que, de cumplirse, hacen que las estructuras posean la menor cantidad de redundancia posible. Estas formas normales, de las que nos hablan aquí, no son más que una serie de normas que nos van a ayudar a optimizar nuestro modelo para que sea lo más eficiente posible. Vale, comenzamos con la primera forma normal. Nos dice, una relación cumple esta norma si todos los dominios simples de los atributos contienen valores atómicos. Lo que buscamos con esta norma es que no nos encontremos con campos que vayan a contener más de un valor. Antes hablábamos de campos multivalorados cuando veíamos los diagramas entidad-relación. Habíamos visto que existían. Esto no se puede permitir en una base de datos relacional. Por lo que si tenemos un campo multivalorado, un atributo multivalorado, tendremos que partirlo en varios campos. Os había puesto un ejemplo que era el del número de teléfono, que podemos tener varios. Pues teniendo esto en cuenta, en lugar de tener un campo teléfono, que podríamos meter el fijo, el móvil, el de trabajo, etcétera, etcétera, pues para poder cumplir esta norma deberíamos poner varios campos. Teléfono fijo, teléfono móvil personal, teléfono móvil profesional, teléfono fijo oficina. Bueno, ahí tendríamos que analizarlo y ver qué datos realmente nos interesan, cuáles nos dan igual, y en función de ellos crear más o menos campos. El segundo punto. Cuando tengamos la tabla, debemos comprobar si aún se puede reducir y optimizar de alguna manera. Bueno, esto queda a lo mejor un poco a criterio de cada uno y a la experiencia de cada uno. Debemos normalizar cuando la información se repite innecesariamente en muchas tuplas. Esto, bueno, no recuerdo si os llegué a poner un ejemplo, pero bueno, es bastante fácil de explicar. Poneros, por ejemplo, que tengo una empresa multinacional y tengo una tabla en la que meto a todos los trabajadores de mi empresa. Y tengo un campo que se llama país. Entonces, pues tengo todos los empleados que sean de Francia, en ese campo pues va a poner el nombre Francia. Todos los que sean de España, en ese campo va a poner el nombre de Francia. Todos los que sean de Inglaterra, va a poner el nombre Inglaterra. Entonces ya vemos a primera vista que se iba a repetir un montón los valores de este campo. Hay una solución para poder resolver esto, que consistiría en crear una nueva tabla que contendría un campo identificador y un campo con el nombre del país. Y así, en la tabla de trabajadores, en el ejemplo que he puesto, en lugar de escribir el nombre del país en cada registro, lo cual nos ocupa bastante más que lo que vamos a hacer ahora, pondríamos simplemente el identificador de ese país. Y acudiríamos a la tabla de países y veríamos que ese identificador se relaciona con ese nombre. Esto, que puede parecer una tontería,
nos puede permitir ahorrarnos un montón de espacio en disco. Yo, por ejemplo, ahora os he puesto de ejemplo la tabla de trabajadores de la empresa. Vale, por muchos trabajadores que tenga, no va a ser un volumen tan sumamente grande como para que me suponga un problema. Pero pensarlo en Big Data, en un campo, en una tabla que contiene millones y millones de registros. Entonces, si en lugar de meter una palabra de X caracteres, puedo meter un número entero y pequeñito, el consumo de disco que voy a tener para almacenar esa información va a ser muy, muy, muy distinto. Va a ser muchísimo menor. Y además no repetiríamos la información, sino lo que repetiríamos son los datos que apuntan a esa información. Vale, nos dice en el siguiente punto que debemos de tener los datos de forma lo más granular posible. Ejemplo, pues campo apellido se puede dividir en primer apellido y segundo apellido. Esto os lo había comentado ya en la última clase con la práctica de los diagramas entidad-relación. En lugar de tener una dirección de correo, todo en una línea, número, piso, calle, población, provincia, código postal, todo metido en un solo campo, lo ideal es partirla y generar un campo por cada uno de esos datos siempre que podamos partirlo con forma con sentido. Quiero decir, si es una calle con un nombre compuesto, con dos nombres, no guardemos el primer nombre en un campo y el segundo en otro campo. La calle tiene un nombre compuesto, va todo en un solo campo. Pero si puedo partir lo que os comentaba, puedo poner el número del piso en un campo, puedo poner el portal en otro campo, puedo poner la población en otro campo y a la hora de trabajar con esa información voy recuperando la información que necesito, en lugar de sacarlo todo y luego tener que desmantelarlo para coger lo que necesito. Y también nos dice que todos los registros deben tener el mismo número de columnas. Esto último puede parecer obvio, pero hay que tenerlo en cuenta. No por tener un registro con 8 campos, pero, mejor dicho, no puedo tener un registro con 8 campos y otro con 5. Ambos tienen que tener 8 campos. Si en el caso del segundo hay valores que desconozco o que simplemente no lo tiene, bueno, yo que sé, pues siguiendo el mismo ejemplo, hay casas en aldea que no tienen un número. Entonces es un valor que no conozco y que no existe. Pero en ese caso no elimino ese campo de ese registro, sino que lo informo con un valor nulo, pero sigue teniendo ese campo. A ver, a la hora de trabajar con ello, esto os va a parecer una simple tontería, pero hablándolo desde un punto de vista teórico de cómo utilizarlo, es fundamental tenerlo en cuenta. Vale, una vez que hemos cumplido todos esos requisitos que tiene la primera forma normal, pasamos a la segunda forma normal. Y ya ves que el primer paso, precisamente, es que debe cumplir la primera forma normal y además, cada atributo que no forme parte de la clave tiene que tener una dependencia completa de la clave primaria. Vale. Entonces, como veis, estas transformaciones tienen que seguir un orden, ¿no? Para comprobar la segunda forma normal, ya tenemos que haber cumplido toda la primera. En esta forma vamos a comprobar si la clave primaria es correcta e identifica de forma única cada registro. Si tenemos dudas, lo habitual es introducir un campo nuevo que lleve la identificación del registro. Y solo es necesario si la clave es simple, podemos saltarnos esta norma. Perdón, aquí me he expresado un poco mal, ¿no? Precisamos una clave compuesta para necesitar analizar esta forma. Si la clave es simple, no es necesario. Entonces, si la clave primaria está formada por un solo campo, esta segunda forma normal nos la saltamos. Si es una clave compuesta, lo que tenemos que hacer pues, es comprobar que
realmente no se va a repetir esa clave que identifica de forma totalmente única, o sea, asegurarnos de que la clave primaria es correcta. Tercera forma normal. De nuevo, tenemos que partir de la base de que ya hemos cumplido las dos normas anteriores. Aquí lo que debemos comprobar es que funcionalmente no tengamos campos que dependan de otros campos, con la excepción de la clave primaria. Como veis, ningún subconjunto de atributos no claves tiene dependencia funcional entre sí. Deben depender todas directamente de la clave. Esta debe ser el único campo del que dependan todos los demás. Básicamente, digamos que no deberíamos tener varias claves primarias por ahí metidas. O que haya campos que dependan de otro campo que no sea la clave primaria. Esto lo resumo. Si la clave primaria la tenemos bien definida, esto está correcto. Esto era al principio las tres normas que había que seguir siempre para tener la base de datos, el modelo relacional, correctamente construido. Sin embargo, pues se ha creado una ampliación de esta forma normal, que es la forma normal de voice code. Todo atributo del que dependa otro o un conjunto de otros debe ser clave candidata. A ver, esto puede resultar un poco confuso, más que nada por la forma en la que está escrito, ya que antes decíamos que no podía haber otro, ¿no? La cosa es que todos los atributos deben depender de la clave primaria, sí o sí. Si depende de otro atributo, pero no de la clave primaria, está mal. Pero si depende de la clave primaria y, además, podría depender de otro atributo que tenemos, ese otro atributo se considera una clave candidata. A ver, un ejemplo. Poneros que tenemos una tabla para almacenar los datos de nuestros trabajadores, el ejemplo que os había puesto antes. Tenemos un campo identificador que es la clave primaria y todos los campos dependen de ese campo. O sea, la clave primaria identifica de forma totalmente única ese registro. Sin embargo, pues también tenemos un campo que es el DNI. El DNI identifica también de forma única a cada persona, por lo que también podríamos haberlo utilizado como clave primaria. Sin embargo, hemos usado el identificador, por lo que el DNI se considera una clave candidata y no una clave primaria. Como ves, no es realmente tan complicado. Simplemente pues, puedo tener valores que podrían cumplir la función de clave primaria, pero como no los estoy utilizando y he creado una clave propia, esos valores se denominan claves candidatas. No confundir con lo anterior, porque si yo tengo un identificador y el DNI, por un lado estoy utilizando el identificador como clave primaria, pero tengo un registro en el que identificador coincide con otro registro y se diferencian solamente por el DNI. En este caso lo que tendría es un error de concepto. La clave primaria no está bien asignada. Y en este caso es fácil de ver porque de mano una de las claves, bueno, uno de los conceptos de la clave primaria nos decía que no podía permitir valores duplicados. Y en este ejemplo que os acabo de poner tenemos un valor duplicado. Con lo cual ya nos habríamos saltado las dos primeras formas normales. Bueno, igual estoy dando un poco demasiadas vueltas. Vale. Bueno, con estas tres formas normales en principio se considera que tendríamos una normalización adecuada para nuestro modelo y que ya cumpliría con lo básico. Sin embargo, hay más normas que podemos ir revisando para conseguir una normalización aún mayor. Tenemos la cuarta forma normal. De nuevo, tiene que cumplir la tercera forma normal y no poseer dependencias multivaluadas no triviales.
Una tabla con dependencia multivaluada es una donde la existencia de dos o más relaciones independientes, muchos a muchos, n a m, causa redundancia. La cuarta forma normal elimina esta redundancia. Y también se asegura de que las dependencias multivaluadas independientes estén correctas. Como veis, aquí ya vamos a cosas mucho más técnicas. Nosotros en el curso no nos vamos a meter hasta esta altura, nos vamos a quedar en la tercera forma normal. Simplemente quería presentárosla del mismo modo que la quinta forma normal. De nuevo, habría que cumplir hasta la cuarta, todo lo anterior. No lo he puesto, pero bueno, os lo menciono. Y nos dice que una tabla puede almacenar atributos dependientes a la clave solo por unión. Vale, estas dos, como os digo, son mucho más rebuscadas. Yo creo que de primeras raro será que tengáis que comprobar estas cosas, salvo para esquemas que sean muy, muy, muy complejos. Reitero, con las tres primeras sería más que suficiente. Y vamos a pasar ahora a ver lo que es la integridad referencial. La integridad referencial es un sistema de reglas que utilizan la mayoría de las bases de datos relacionales para asegurarse que los registros de tablas relacionadas son válidos y que no se borren o cambien datos relacionados de forma accidental, produciendo errores de integridad. Cuando se define una columna como clave foránea, las filas de la tabla, las tuplas de la tabla, pueden contener en esa columna o bien el valor nulo, sería un valor desconocido o inexistente, o bien un valor que existe en la otra tabla. Un error sería asignar a un habitante una población que no está en la tabla de poblaciones, por poner un ejemplo. En SQL, el nulo, no es un valor realmente, es una condición o un estado de un dato en el cual su valor es desconocido o inexistente. Eso es lo que se denomina integridad referencial y consiste en que los datos que referencian a otros, lo que son las claves foráneas, deben ser correctos. La integridad referencial hace que el sistema gestor de la base de datos se asegure que no haya en las claves foráneas valores que no estén en la tabla principal. La integridad referencial se activa en cuanto creamos una clave foránea y a partir de ese momento se comprueba cada vez que se modifiquen los datos que puedan alterarla. Vale, resumiendo y hablando un poquito en plata. Cuando hablamos de las acciones referenciales, vamos, las relacionadas a la integridad referencial, lo que hacemos es que cuando borramos o modificamos un registro que se encuentra relacionado con otra tabla, pues la forma en la que se produce esta modificación. Vamos a poner que tenemos una relación 1 a n entre dos tablas y queremos borrar un registro de la tabla del lado 1. ¿Qué ocurre con los registros de la tabla del lado n a los que está apuntando ese registro? Pues tenemos varias opciones. Podemos hacer, en el caso, en el ejemplo que había puesto creo que hablaba de un borrado, continúo con ello. Podemos hacer que no se pueda borrar ese registro hasta que no haya ningún registro que apunte a él. Por lo que primero habría que modificar todos los registros y una vez que estén todos modificados podría borrar ese primer registro. Otra opción, podemos hacer que si borramos ese registro, el campo de la clave foránea del resto de registros que apuntan a él tome un valor que le indiquemos nosotros por defecto. También podemos hacer que en lugar de un valor por defecto, tome un estado nulo. Ese campo se informe con null. Y finalmente podemos hacer que haga un borrado en cascada. Yo borro ese registro y todos los registros que apuntan hacia él se borran también de forma automática. Esto funciona del mismo modo con las modificaciones, con los updates, si lo programamos o lo configuramos de esta manera. Esto, bueno, de momento simplemente explico el concepto, ¿no? Lo vamos a ver de lleno
Vamos a ver en detalle cómo funciona y con casos prácticos cuando entremos en el lenguaje SQL. De momento, pues simplemente quiero que os vaya sonando un poquito cómo funciona. Vale, vamos a ver ahora qué ventajas nos proporciona utilizar este modelo, el modelo relacional. Ventajas y desventajas, vale. Las ventajas. La información de la base de datos es expresada en forma de tablas. Esto hace que tengamos todo de forma bastante homogénea y nos da mucha facilidad para interpretar los datos. Compararlo mismamente con el modelo entidad-relación. Tanto cuadradito, tanto circulito, si nos enfrentamos a un esquema complejo, pues nos cuesta un poco interpretarlo. Tenemos que ir fijándonos bien en todo para no pasarnos nada por alto. Sin embargo, con un modelo de tablas parece que ya estamos incluso más acostumbrados a ver las cosas, por lo que en principio nos puede resultar más sencillo. Y si esto, pues por si alguno no me cree, vamos a ver algunos ejemplos. Modelos, entidad, relación, en imágenes. Bien, os voy a poner por aquí. Vale, nosotros los que hemos hecho pues es algo de este tipo, ¿no? Ves cosas sencillitas. Pero, a ver, por ejemplo, te enfrentas a este, que tampoco es tan complejo, ¿eh? Aquí estás viendo muchos circulitos, pero realmente tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, seis entidades, seis tablas, cuatro relaciones y luego los atributos que va teniendo cada una. A ver si vemos alguna así que sea realmente compleja. Es que estos son muchos de para aprendizaje, sobre todo. Bueno, esto ya sería un poquito más complejo. Ya tenemos entidades múltiples. Bueno, nosotros no hemos entrado demasiado en ello, pero existen por ahí. Está aquí, bueno, tampoco es demasiado tal. Bueno, nada, que esperaba encontrar algo así rapidito, que fuese muy grande y algo más confuso a la hora de verlo. Pero bueno, parece que no es tan fácil. Las cosas que veo aquí son bastantes para principiantes, entonces bueno, se llegan a interpretar todo bastante rápido. Pero bueno, a lo que me refiero es que a estos diagramas se pueden llegar a complicar mucho. Y por poneros un ejemplo, que estoy viéndolo justo aquí ahora, daros cuenta, esto es un modelo entidad-relación. Sabéis que tengo que ir deteniéndome, a ver, estos atributos, vale, están unidos aquí, estos están aquí, estos están aquí. Y esto sería un modelo relacional. Ya veis que de mano ya tengo una tabla. PK quiere decir que esta es la clave primaria. Aquí tengo los nombres de los campos y aquí el nombre de la tabla. Y las líneas me representan las relaciones. Entonces, bueno, a pesar de que aquí tenemos un montón de tablas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tablas, pues están muy bien definidas. Tengo este cuadradito que ya tengo toda la información de esta tabla. Con lo cual ya no tengo que estar volviéndome loco ahí observando si realmente este campo pertenece aquí, pertenece al otro lado. Es mucho más fácil de visualizar. Vale, es el modelo más utilizado en la actualidad. Esto es importante, aunque parezca una tontería, porque gracias a ello podemos encontrar un montón de información sobre este modelo. Y bueno, en la época en la que vivimos, no solo información sin más, sino que podemos encontrarnos foros donde hay gente con problemas similares a los que nosotros nos podamos ir encontrando y gente que les ayuda a resolverlos, por lo que si nos atascamos con algo o si no entendemos algún paso, podemos ir buscando información por Internet, encontrar respuestas con relativa facilidad e incluso si estamos en un caso muy concreto que no encontramos a nadie a quien le haya ocurrido, hay sitios donde podemos colgarlo y hay gente que nos va a echar una mano de forma totalmente desinteresada. El lugar y la forma de almacenamiento es irrelevante para el modelo. Nos abstraemos de la base de datos que vamos a utilizar. Esa parte que se la coma el que lo vaya a implementar. O, si somos nosotros, pues ya nos preocuparemos de ello cuando llegue el momento.
En principio en este modelo no vamos, bueno, sí vamos al detalle, vamos a ir mostrando muchas cosas, vamos a dejar prácticamente todo hecho, pero no lo vamos a especificar al punto de una tecnología concreta. Quiero decir, yo cuando cree un modelo relacional, ese mismo modelo relacional va a servir igual para implementarlo en HANA que para implementarlo en Oracle, que para implementarlo en SQL Server o en cualquier base de datos que se os ocurra. Vamos a tener todos los datos, toda la información necesaria, pero el que lo vaya a implementar, que decida él en qué base de datos lo quiere implementar y qué adaptaciones va a tener que hacer de cara, de forma totalmente específica para esa base de datos. La información se almacena y se recupera por medio de consultas. Esto provoca que no sea tan inflexible a la hora de trabajar con los datos, ya que no tenemos que tener todos los datos de cierta manera para poder obtener un resultado. Aquí el trabajo, la idea, es tener la información repartida de forma que exista la menor redundancia posible y que ocupe el menor espacio posible. Y luego, a la hora de obtener esa información, de querer nosotros mostrarla, básicamente lo vamos a hacer a través de las consultas. Las consultas van a indicar de dónde surgen los datos, los va a colocar de una forma concreta para que nosotros los podamos leer y, bueno, esa es la funcionalidad de las consultas, básicamente. En el modelo solo queremos la forma de almacenarlo en la base de datos. Cómo se vaya a recuperar la información ya depende de la gente que realice esas consultas. Vale, reduce las redundancias. Bueno, esto es lo básico, ¿no? Esto es por lo que nace todo esto. A través de las transformaciones que realizamos de las formas normales y si hemos realizado un buen esquema entidad-relación, nos estamos ocupando de que no nos encontremos con datos repetidos o, al menos, minimizarlo lo más posible. Esto nos supone un ahorro de espacio a la hora de almacenar información. Y como siempre os digo, puede parecer que a veces son cosas muy tontas, que no vas a ahorrar prácticamente nada en comparación con el trabajo que te va a dar para poder diseñarlo, me refiero. Sin embargo, siempre hay que extrapolarlo a Big Data y cosas así. Cuando tenemos millones y millones de registros, un kilobyte que gane con cada uno de los registros se multiplica hasta el punto de que ya estamos hablando de gigas, de teras, etcétera, etcétera. Todo depende, por supuesto, de la cantidad de información que estemos manejando. Asegura la integridad de los datos. A través de la integridad referencial, nos aseguramos de que los datos que se encuentren relacionados no se queden colgados, por decirlo de alguna manera, sino que también podemos indicar lo que ocurre cuando se borran o modifican esos datos, que era lo que os comentaba antes. Hacer borrados en cascada, que esa información quede con la referencia en un estado null, de forma que no se borra, pero tampoco es útil, que se cambie a otro registro. Yo borro este y lo que hago es que esta apunte a otro, con lo cual mantengo la integridad referencial, simplemente he modificado el enlace. Bueno, todo este tipo de cosas. Se ocupa de la seguridad de los datos. A este punto yo creo que habla un poco de lo mismo que el anterior, ¿no? Tema de integridad referencial. Los datos pueden ser accedidos de forma concurrente. Uno de los objetivos principales de estas bases de datos es que varios usuarios puedan consultar los mismos datos de forma simultánea. Esto no ocurre del mismo modo a la hora de modificarlos, borrarlos, etcétera. Pero eso ya lo vamos a ver en su momento. De momento estamos hablando simplemente de acceder a esos datos. Y por último, se adapta fácilmente a los cambios. Bueno, lo de fácilmente es relativo, ya me entendéis. Pero sí que es cierto que es mucho más accesible a la hora de realizar modificaciones que otros modelos que nos podemos encontrar. Pero bueno, también es cierto que no todo son ventajas, sino que también hay cosas que nos producen ciertas desventajas o limitaciones. Vamos a ver ahora de qué se trata.
Pues comenzamos. Imposibilidad de representar conocimiento en forma de reglas. Esta concretamente, a ver si me preguntáis, pues aquí me pilláis. Lo cierto es que no tengo ni la menor idea de a qué se refiere, pero bueno, venía en la documentación, lo mantengo aquí simplemente para que lo veáis. Inexistencia de mecanismos de herencia de propiedades. Vale, aquí está comparándolo con el modelo orientado a objetos. Recordad, os había mencionado que también hay una base de datos que funciona con este modelo orientado a objetos. Vale, este tipo de modelos tiene una peculiaridad que es la herencia. Digamos que creamos un objeto que lo vamos a llamar, por ejemplo, humano. Recordar que este modelo es más, yo lo veo más para programación que para base de datos, seguramente pues, debido a mi experiencia, no a otra cosa, pero también se utiliza para almacenamiento. Vale, entonces, retomando, tenemos este objeto que llamamos humano, que contiene ciertas características y propiedades. Yo qué sé, pues un humano tiene dos brazos, tiene dos piernas, tiene dos ojos, tiene una boca y tiene una cabeza. Eso serían características que tiene ese objeto. Podemos crear objetos hijos de ese objeto. Por ejemplo, yo puedo crear un objeto que sea veterinario, otro que sea herrero y otro que sea pescador. Cada uno de estos objetos tendrá sus propiedades y particularidades. El veterinario, pues, maneja agujas y lleva una bata blanca. El pescador tiene una caña de pescar y lleva cebo para la pesca. El herrero, pues, tiene un batín de cuero y tiene un martillo muy grande, por ejemplo. Pero, además, al tratarse de objetos que son hijos del objeto humano, heredan también las propiedades que tenía ese objeto. Con lo cual, el veterinario, además de una aguja y una bata blanca, tiene dos piernas, tiene dos brazos, tiene ojos, tiene boca y tiene cabeza. El herrero, además del batín de cuero y el mazo grande, pues tiene dos piernas, tiene dos brazos, tiene ojos, tiene boca, tiene cabeza, etcétera, etcétera. Hereda esas habilidades del objeto superior, del objeto padre. Como os digo, esto surge de la programación orientada a objetos, por lo que a alguno pues igual lo estoy liando más. Pero bueno, el modelo relacional no tiene esta capacidad de herencia. Simplemente os quería hacer una pequeña visual de en qué consiste. Cada una de nuestras entidades tendremos que definirle absolutamente todo. No va a heredar campos, claves de otras entidades. Vale, otra desventaja, pues falta de poder expresivo para representar jerarquías. Vale, aquí representamos tablas, representamos relaciones, pero no tiene capacidad para representar jerarquías. Estas tendríamos que añadirlas aparte. A ver, podríamos dibujarlas en un documento adjunto al modelo para que quien lo necesite las tenga en cuenta, pero no se representan en el modelo propiamente dicho. Dificultad para gestionar datos no atómicos. Yo más bien diría imposibilidad. Este modelo está pensado para que cada casilla tenga un único dato. No contempla la posibilidad de que un atributo, una celda, una casilla, como queráis verlo, tenga varios datos. Incompatibilidad entre los tipos de estructuras de datos que se transfieren o desadaptación de impedancia. Esto creo que va también relacionado con el modelo orientado a objetos, aunque tampoco lo domino ni nos viene demasiado a cuento para ponernos a investigar sobre ello, para poder comentarlo más allá. Pero bueno, a pesar de todas estas desventajas que nos pintan, veréis cómo es bastante fácil trabajar con este modelo y nos va a dar muy buenos resultados. Vamos, si se trata del modelo más extendido, digo yo que será por algo. Y bueno, vamos a llegar al último punto. ¿Cómo convertir un esquema entidad-relación en un modelo relacional?
Para conseguir esto, vamos a tener que seguir una serie de pasos bastante sencillos. Vamos a ver. Cada entidad del diagrama entidad-relación se convertirá en una tabla. Vale, primer punto. Vemos un rectángulo en el esquema entidad-relación. ¡Pum! Inmediato, ya sabemos que eso va a ser una tabla. Los atributos de una entidad-relación se convierten en campos de la correspondiente tabla. Lo mismo, cada uno de los círculos o de los óvalos o como lo representemos en el campo entidad-relación y que veamos colgando de una entidad en concreto, pues esa entidad se va a convertir en una tabla y cada uno de sus atributos va a ser una columna de esa misma tabla. Los atributos clave de la entidad se convierten en la clave primaria de la correspondiente tabla. Bueno, os había comentado que un atributo tomaba el papel de clave y servía para diferenciar cada una de las entidades del conjunto de entidades. Este se señalaba subrayando el nombre. Bueno, en otros modelos ya habéis visto con un punto negro, etcétera, etcétera, cada uno con lo suyo. Pues este atributo, este campo, pasa a ser inmediatamente la clave primaria de la tabla. Toda clave foránea debe hacer referencia a una clave primaria. Vale, las claves foráneas nacen de las relaciones. En los puntos que hay a continuación vamos a ver precisamente cómo se forman las claves foráneas. Pero recordar, siempre una clave foránea va a apuntar a una clave primaria de otra tabla. En una relación 1 a n, la clave primaria se copia del lado del 1 al lado n y se usa como clave foránea. Básicamente, la clave de la entidad que tiene el lado 1, campo clave, la clave primaria, ese atributo lo vamos a añadir a la tabla que surge de la entidad que está en el lado n. Y ese campo que vamos a añadir, que vamos a crear ahí con este propósito específico, va a ser la clave foránea. Ya os digo que así de palabra os puede resultar un poco confuso. En la próxima clase, que vamos a hacer un par de ejercicios prácticos, lo vais a ver, está chupadísimo. Es una cosa que es facilísima. Simplemente es hacerlo un par de veces y ya está hecho. Las relaciones n a m se crea una nueva tabla cuya clave primaria es la unión de las claves primarias de las entidades que forman la relación. Vale, esto ya os lo he comentado varias veces. Estas relaciones, las n a m, es totalmente imposible implementarlas de forma directa. Con lo cual lo que se hace es crear una nueva tabla que va a tener una relación de 1 a n con ambas entidades de origen. Y la clave primaria va a ser una clave compuesta por las claves de las dos entidades que forman la relación. Relaciones 1 a n con atributos en la relación. Se crea una nueva tabla de la relación. Bueno, esto se resume en si veis una relación, un rombo, que tiene atributos colgados. Ahí ya no hay ninguna duda. Esa relación se va a convertir en una nueva tabla, porque si no, no habría dónde poner esos atributos. Y en una relación 1 a 1, en principio es indiferente de qué tabla traslademos la clave a la otra. Se suele tomar como principal la tabla no dependiente. Bueno, en las relaciones 1 a 1, digamos que hay más flexibilidad a la hora de mover la clave. Podemos poner la que queramos, aunque se recomienda buscar una norma, entre comillas. Lo que indica aquí, pues, a ver, no sé, a ver, para poneros un ejemplo, tengo una entidad que sea el cuerpo humano y tengo otra entidad que sea la cabeza. Una cabeza pertenece a un solo cuerpo humano y un cuerpo humano tiene una sola cabeza. Mutaciones aparte. Vale, la clave la desplazaríamos de la entidad cuerpo humano a la entidad cabeza, dado que la cabeza pertenece al cuerpo. No sé, es el ejemplo tonto que se me acaba de ocurrir ahora. Pero vamos, algo así. Tampoco es tan inflexible como otras reglas. Y con esto, pues hemos terminado la parte de la creación de modelos. Ya hemos visto la parte de entidad-relación
hemos visto esto que es toda la teoría del modelo relacional, por lo que vamos a terminar aquí esta clase y en la próxima veremos algunos ejemplos prácticos de cómo convertir un diagrama entidad-relación a un modelo relacional. Así que nada, chicos, buenas noches y como siempre nos vemos en la próxima clase.